Acaban de cerrar los bancos, de acuerdo con lo que anunció ayer la bancaria, el sindicato. Aquellos trabajadores que van a la marcha no trabajan, así lo dispuso la bancaria en un comunicado difundido ayer. Dice: con la misma convicción que siempre participamos, mañana en la movilización convocada por la CGT para denunciar la intolerable acción de las corporaciones económico-financieros que atentan contra los derechos alimentarios de millones de argentinos y argentinas y el proceso de reactivación de la economía productiva. Está cumpliendo entonces la bancaria lo prometido y los bancos están cerrados. Cierran la atención desde las 11, es decir, desde hace 5 minutos. Lo comunicó la bancaria en un informe que se dio a conocer ayer, en la noche de ayer, y está cumpliendo desde las 11 de la mañana. Así que es un día que además de tener... Encima sin bancos. Así es, además de tener inconvenientes en las marchas, en el traslado, en el tránsito, además uno no puede ir al banco. Bueno, impresionante. Justo cuando el país más necesita producir es cuando más obstáculos tenés para trabajar. Nos vamos a la calle con Carola Suárez desde el lugar. Buen día, Nación. Carola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, nosotros estamos trabajando en uno de los 3 puntos de concentración de esta gran marcha de la CGT. Estamos ubicados en la calle Lima y Avenida de Mayo. Miren ustedes, bueno, los integrantes del sindicato Luz y Fuerza son los que están cortando directamente la calle Lima. Sí, no está cortada, hay que decir, por el momento Avenida de Mayo y tampoco Avenida 9 de Julio. Ambas avenidas tienen tránsito, circula el tránsito de manera normal. Recordemos que toda esta gente cerca de las 2 de la tarde recién van a doblar por aquí, por Avenida de Mayo, y allí van a llegar a la zona del Congreso de la Nación, donde va a finalizar esta jornada. Recordemos que no va a haber un acto central como sí suele suceder en otro tipo de manifestaciones. Lo que van a hacer es, tampoco va a haber, por ejemplo, un escenario ni oradores, sino que lo que van a hacer para finalizar esta jornada es realizar la lectura de un documento argumentando entonces los motivos de esta manifestación, que recordemos que tiene que ver con manifestarse en contra de la inflación que atraviesa nuestro país. Así que esta es la situación. Recordemos que es uno de los 3 puntos de concentración de esta jornada de marcha de la CGT. Gracias, Carola. Estamos también en otro sector de la ciudad con Charly Varellán. Adelante. Así es, Pancho, y estamos trabajando en los pies del Ministerio de Desarrollo Social, Avenida 9 de Julio, intersección con Belgrano, donde ya obviamente estuvimos charlando con algunos referentes. En instantes nada más, cerca del mediodía, vuelvo a reiterar, lo importante sucederá aquí. Pablo Moyano en una conferencia de prensa con referentes del gremio del camionero, y vuelvo a reiterar, cada vez más columnas, Pancho. En instantes seguramente tendremos al dron de la Nación más volando, sobrevolando esta zona. Muchísima gente de camioneros en un acto para luego ir al obelisco y por la tarde llegar al Congreso, Pancho. Jan, las distintas ramas de la CGT van por distintos lados. O sea, esa es la parte de camioneros. ¿El sector de la CGT oficial está o va a ir por otra vía? En teoría se van a reunir todos en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Estuvimos más temprano, por ejemplo, Pancho, en Avenida Belgrano y Combate de los Pozos. Allí está la sede de la UOCRA. Bueno, allí se estaban encolumnando también desde temprano esta facción, obviamente que responde a Gerardo Martínez. Así que por diferentes puntos de las cercanías del Congreso van confluyendo desde muy temprano los que conforman la CGT. Pero vuelvo a reiterar, aquí con camioneros lo importante. En instantes nada más, en un rato, estaremos al llamado porque se apersonará para hablar Pablo Moyano. Bien, Jan, nos vamos a otro sector de la marcha con Nacho Damonte. Nacho, ¿qué tal? Buen día, Nación, para vos. Buenos días, Guadalupe, saludos a todos. Estamos trabajando en Avenida San Juan y 9 de Julio. Están viendo a un grupo
medio mezclado ahora en estos momentos. Está la agrupación Miles de Luis Delía, también está un sector de camioneros que se ha encontrado aquí. Detrás nuestro tenemos otro sector de la CTA que también está congregando a todos sus manifestantes en lo que es el epicentro del encuentro de las organizaciones que forman parte de esta marcha en apoyo al gobierno nacional y también en crítica, como ya venían contando ustedes, bueno, a los problemas económicos y además también al poder económico en el país. Bueno, de ese lado tenemos a la CTA, o sea, lo que se puede ver es que tanto la CGT, camioneros, CTA, Miles, están conviviendo en el mismo lugar. En la promesa que habían hecho ya hace un par de semanas de que iba a ser una marcha en conjunto. La idea es que marchen de aquí hacia el Congreso para realizar un acto principal. Más tarde se van a reunir los grupos de izquierda, en este caso una marcha en contra al gobierno nacional, se van a encontrar en el microcentro y luego se dirigirán hacia Plaza de Mayo para hacer un acto. Mirá, acá justo está caminando una columna de manifestantes de la CTA. Mira, te voy a mostrar, Guadalupe, los micros en la avenida San Juan, mira, que están demorando el tránsito. Tan solo han quedado 2 carriles habilitados de la avenida San Juan. Hay policía ya que incluso va a cortar el tránsito por completo, si es que no lo ha hecho ya. A ver, me voy a asomar. Bueno, pareciera que el tránsito en San Juan ya está desviado, lo están desviando un par de cuadras antes de llegar a la 9 de julio, porque la verdad que son muchos los micros los que se pueden ver sobre la avenida que cruza la 9 de julio. Estarán aquí unos minutos más y marcharán con una columna de camioneros que ya se ha adelantado y está llegando al edificio de Desarrollo Social, donde estarán unos minutos también y luego se dirigirán hacia el Congreso. Gracias, Nacho. Va a ser una tarde intensa, desde el punto de vista político, en cuanto a presencias, sobre todo nos preguntábamos recién por Carlos Acuña, el dirigente de la CGT muy cercano a Sergio Massa, si va a estar y qué va a decir. Y en cuanto a las declaraciones, desde ya, Pablo Moyano va a dar una conferencia de prensa, seguramente van a hablar otros dirigentes. Nos decía recién Nacho que la consigna es en apoyo al gobierno. Es raro, ¿no? Es rarísimo. La marcha en apoyo al gobierno, cuando empezó siendo una marcha opositora de una CGT que, por un lado, necesita que, por el aumento de los costos en el tema de las obras sociales que manejan los gremios, necesitan que el gobierno les dé ciertas concesiones, entonces necesita negociar con el gobierno, entonces para eso terminan lavando un poco la consigna y termina siendo, aparte, por el Día de la Patria. Fue como virando, ¿no? Empezó siendo una marcha de protesta hacia el gobierno y después de repente se transformó como un camaleón y ahora es a favor del gobierno. ¿Sabes lo que le dijo Cristina Kirchner en una de las reuniones con la CGT oficial a los dirigentes? Ojo, porque si se pega mucho a Alberto Fernández van a quedar mal. Claro, entonces, bueno, hablando de delicado equilibrio, también tienen que hacer un delicado equilibrio entre no despegarse demasiado de Alberto Fernández, pero tampoco ir en contra del núcleo duro manejado por Cristina Kirchner. Y entonces, ¿en qué termina? En que es contra los empresarios. Acuña ayer, en declaraciones radiales, dijo: esto es contra los empresarios porque no son los trabajadores, ni las pymes, ni la gente de a pie los que generan inflación. Fue gracioso porque se olvidó de mencionar que es el gobierno el que genera inflación con la emisión. Para ellos, los responsables son los empresarios y contra ellos van a marchar, y lo quisieron hacer el 17 de agosto porque por el primero está la patria, según ellos. ¿Y habló alguien del gobierno sobre esto hasta ahora o no? Hasta ahora no. No, hasta ahora no. Están, a ver, por un lado, dentro del gobierno, viste que Alberto Fernández está en una especie de reconversión también, porque le está dejando la gestión cada vez más a Sergio Massa. De hecho, hay ministros que dicen que temas de gestión los prefieren hablar con Sergio antes que con Alberto, que es más complicado Alberto Fernández. Mansur no se sabe dónde está. Gente que tenía un perfil más alto hasta hace 2 semanas, Gabriela Cerruti, la portavoz, tampoco se sabe dónde está. A Massa no le gusta que Cerruti le maneje la comunicación, así que ahí son todos compartimentos estancos. Y bueno, hay como una especie de vuelta a tener expectativa dentro del gobierno a ver si esta situación se puede. Viste que Gabriela Cerruti habló de sensación de estabilidad. Bueno, están creyendo que eso los puede relanzar electoralmente para el 2023. Bueno, ahora volvemos a la calle. Arrancó la campaña en Brasil, campaña presidencial, y está nuestro compañero Gustavo Segre. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Pancho. Buenos días, Guada. Buenos días a todos.
Sí, arrancó y arrancó con todo, ¿eh? Pero arrancó, Porque- son más cortas las campañas en Brasil, por lo que veo. Nosotros vivimos en campaña electoral, claro. ¿no? ¿Cuándo son las elecciones exactamente? El primer turno el 2 de octubre, el segundo turno 30 de octubre y la campaña formal comenzó ayer con dos actos interesantes. Bolsonaro en la misma ciudad de Minas Gerais, Juiz de Fora, donde recibió el cuchillazo que le generó de salud, Cierto. con mucha gente, ahí lo estamos viendo, y Lula da Silva en San Pablo empujando a su candidato a la gobernación, Fernando Haddad, que era el candidato El con anterior. quien pierde contra Bolsonaro. Claro, el que perdió. Gustavo, y arrancó fuerte la campaña, en intensidad. Arrancó fuerte, sí, arranca fuerte. Hay algunas cosas que ya determinó la justicia electoral que no se pueden hacer, anoté algunas. No se pueden colocar carteles en las calles, por ejemplo. Algo curioso para nosotros los argentinos, Sí. están con eso, aquí no se puede hacer, ni siquiera en carteles electrónicos. ¿Y se tampoco. cumple? Se cumple porque hay multas. Si no se cumple, las multas son pesadas y se le cobran a los propios partidos políticos. Entonces Claro. ellos se cuidan de respetar. ¿Y No se sí puede hacer- pintadas? Porque acá estoy pensando, anda a prohibirle a los muchachos del conurbano que te hagan pintadas, ¿no? Bueno, ahí las pintadas en general le echan la culpa a la gente que no tienen cómo controlar, pero las multas llegan igual. Y Son multas espontáneas las pintadas. Sí, sí. No se pueden agredir a los candidatos, ni divulgar noticias falsas, y ahí uno dice, sí, no tenés tampoco cómo controlar eso. No se puede hacer telemarketing o envíos automáticos en grupos de WhatsApp, por ejemplo, no está permitido. Hasta el 29 de septiembre se pueden hacer comicios, pero sin participación de artistas. No Espera, pueden ir- eso, quiero hacer una pausa ahí con el tema de WhatsApp, porque eso fue Dale. el buen manejo del tema de WhatsApp, es lo que le permitió a Bolsonaro ganar en las elecciones anteriores, ¿o no? Bolsonaro maneja muy bien las redes sociales, la cantidad de seguidores que tiene uno respecto del otro es realmente abrumador. Bolsonaro tiene 3 veces más seguidores en las redes sociales que Lula da Silva, pero acá no se menciona que no se puede hacer campaña genérica. Uno puede recibir del candidato, por ejemplo, pero no se puede hacer directamente del partido o del candidato hacia grupos de WhatsApp generales. Bien. Es imposible evitar que los grupos de WhatsApp circulen campañas Claro, a eso te favor. iba a decir. ¿Cómo hace para controlar eso? No hay forma. Eso Igual, no hay que forma. igual que la fake news, ¿no? Muchas veces que circulan por WhatsApp. Es imposible. Y la gente se... Uy, ¿te enteraste de esto? No, es una noticia falsa. ¿Y cómo haces para certificarlo, no? Bueno, ahí ocurrió una cosa interesante. Por ejemplo, cito el caso personal. Yo ayer subí un video en el Facebook y el propio Facebook me avisó, mire que este video está sospechado de ser una noticia falsa. Ah. Y hay 3 opciones. Entonces las propias redes sociales filtran determinadas informaciones a través de verificaciones y verificadores, empresas que ellos utilizan, y te señalan si lo querés dejar o no. Como no estaba seguro, preferí sacarlo. Y eso es lo que Gustavo, demuestran. Sí. ¿y cómo están en las encuestas los dos candidatos? Las encuestas mayoritariamente lo dan a Lula ganador, con una diferencia de entre 12 puntos, 7 puntos, algunas con 3 puntos, y una encuesta hace unos 10 días atrás, Brass Market, lo dio a Bolsonaro ganador. Vos te inclinás por Bolsonaro, ¿no? Vos no crees que gane Lula. Yo lo veo a Bolsonaro por la calle, Guada. La calle me muestra que Bolsonaro convoca más gente. Esto obviamente tampoco es científico, No, y pero falta uno ve también, lo que también. arrastra uno y lo que arrastra el otro. En general, los comicios de Bolsonaro son participativos, los de Lula hay mucha gente que recibe dinero para ir. Salió inclusive un video donde decía que le daban 50 reales iba caminando, 100 reales iba en moto y 200 reales iba en auto para pagar la nafta. Ahora, Sí. depende, como siempre, va a depender mucho de cómo esté la economía, ¿no? ¿Cómo está la situación en este momento en Brasil? La economía está muy bien, Pancho, y esa es una de las dificultades que tiene Lula, porque él menciona, vamos a aumentar la actividad económica que está aumentando, vamos a bajar la pobreza que está bajando, vamos a aumentar el empleo que está subiendo, vamos a traer inversiones que están trayendo. Entonces O se sea le complica. que estornudó un ruso en Moscú y ahí no se resfrió nadie. No, al contrario. Bueno, hubo deflación en el mes de julio. Inflación sí. negativa, 0,6. La nafta cayó el 15% en función de que el gobierno bajó los impuestos. Claro. Y ese es un dato interesante. Cuando vos tenés reducción de impuestos, cae la carga tributaria y los precios bajan. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Claro, el Con tema la- es que para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto y eso es algo que en este gobierno todavía no quieren Bueno, hacer.
fíjate la importancia, al tener reducción del gasto y aumentar el superávit fiscal o generar superávit fiscal, Brasil no necesitó emitir, no necesitó aumentar títulos de la deuda y no necesitó aumentar la carga tributaria. Al contrario, la bajó. Al bajar la carga tributaria bajan los costos tributariamente hablando de los productos, con lo cual el producto, como hay libre mercado, baja de precio. Y la gente consume más. Como consume más, es necesario aumentar la producción, es necesario aumentar el empleo. La pregunta, Gustavo, es entonces por qué Lula aparece en la mayoría de las encuestas adelante, ¿no? Vos sabés que la juventud lo acompaña. El discurso de Bolsonaro es un discurso un poco agresivo y la juventud, por algún motivo que es difícil de explicar, salvo algún sociólogo tal vez lo pueda hacer, la juventud no lo quiere. Y además tiene una gran ventaja Lula. Y esto lo hablábamos precisamente con mi hermano el día de ayer. Tenemos gente joven, nuestros hijos son jóvenes. Y decís, ellos no recuerdan los casos de corrupción, porque tenían 6 años, 8 años cuando casos de corrupción. Y acá se vota a partir de los 16, entonces esa franja etaria apoya a Lula porque no lo quiere a Bolsonaro, porque muchas veces no depende de un empleo, está viviendo con sus padres y eso genera un caudal de votos importante. Pero hay que esperar, la encuesta que vale es la del 2 de octubre, no hay otra anterior que pueda... En general, ¿las encuestas han fallado en Brasil o en general cumplen? No, en general han fallado, como en todos lados. En general, además se verificó, por ejemplo, una curiosidad, una de las encuestas recientemente realizadas, que deben ser registradas en la justicia electoral, tenía 49 personas que le consultaron en San Pablo, que tiene 12 millones de habitantes en la ciudad, y le preguntaron a 49 personas en una ciudad de 150.000 habitantes. Y la carga no es la misma. Entonces, eso implica muchas veces una tendenciosidad. Pero lo curioso de todo esto es el patrimonio declarado de los dos candidatos mayoritarios. A ver, me interesa. Lula, defensor de los pobres, combate la pobreza. Bolsonaro, más hacia el capitalismo. ¿Cuál le sugiere que puede tener más patrimonio? Y Bolsonaro, no, la derecha. No, Lula tiene más patrimonio. No aplica. Lula tiene $1,5 millones de patrimonio, Bolsonaro $500.000 de patrimonio, que también son peligrosos. ¿Y cómo hizo? Si Lula era un obrero metalúrgico, después estuvo siempre en la función pública, ¿cómo llegó a $1 millón? ¿Sindicalista? Sí. Sindicalista. Claro. ¿Viste la parte de la encuesta que dice no sabe, no contesta? Pero vos decís que lo de Bolsonaro también es mentiroso, digamos. Me suena eso de que subdeclaren el patrimonio de los políticos. ¿Sabes qué? Es una trampa electoral interesante. En Argentina también ocurre, porque se declara por el valor venal, el valor al cual le cobran alumbrado, barrido y limpieza. Generalmente son valores menores. Lula tiene 3 departamentos. ¿Y el penthouse de Guarujá lo declaró Lula? No. Pidió que le devuelvan la plata. Cuando le anularon el proceso, él que decía que no era de él, dijo no. Bueno, yo te quería preguntar por eso. ¿Cómo están las... bueno, Lula puede competir porque no tiene sentencia firme, pero ¿qué pasó con esas causas? ¿Se cayeron? Mira, Lula puede competir por 2 motivos. La Corte Suprema de Justicia, mayoritariamente con ministros colocados por Lula y por Dilma Rousseff, son 11 miembros de la Corte. Primero determinó que debía salir porque cambió la interpretación del cumplimiento efectivo de la pena y junto con Lula salieron más de 4.000 personas entre homicidas, pedófilos, violadores, estafadores, de todo. Ahí había que sacarlo de la cárcel, pero el proceso seguía y él estaba como ficha sucia, o sea, al tener sentencia no podía competir. ¿Qué hizo un ministro de la Corte que había puesto precisamente el Partido de los Trabajadores? Se dio cuenta, después de 3 sentencias confirmadas y más de 20 jueces participantes, que el código postal estaba equivocado y que no era la sede jurisdiccional, sino que había que llevarlo a Brasil y a San Pablo, con lo cual anuló el proceso y automáticamente al anular el proceso le vuelve a dar la ficha limpia para que Lula pueda presentarse como candidato. Cosas de amigos, digamos. Gracias, Gustavo. Una ayudita de los amigos. Un abrazo grande para ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias.